Llega nuestra revista de prensa con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Hola Ángela, buenos días. Seguimos con nuestros temas el día de hoy con un extenso reportaje infográfico que realiza Al Jazeera y se enfoca en los civiles asesinados en la Franja de Gaza. Así es un amplio reportaje infográfico que Al Jazeera titula Conozcan sus nombres, y se ven esas siluetas de personas de todas las edades con todos los nombres detrás de las víctimas civiles palestinas asesinadas por los ataques aéreos israelíes. Como decimos, un amplio reportaje infográfica que hace un recuento de todas las personas asesinadas en la franja entre el 7 de octubre y el día 25. Por tanto, hay un infrarreporte de los datos, ya que no están computados las víctimas de los últimos 8 días. Hasta donde había registros, se registraron, valga la redundancia, 7.028 civiles muertos en la Franja de Gaza. El reportaje empieza con la historia de Mahmoud, el hijo de Wael Dahdouh, que es el jefe del buró de Al Jazeera en Gaza. Mohamed fue asesinado junto a su familia la semana pasada en el campamento de refugiados de Nuseirat, después de que las autoridades israelíes le hubiera pedido a toda la población del norte de Gaza evacuar hacia el sur. El Ministerio de Salud gazatí, que ha tenido que enfrentar las críticas incluso hasta de Joe Biden, que no se creía exactamente los números de las víctimas, confirma que a la fecha del 7 al 25 de octubre los ataques israelíes mataron a una media de 370 personas al día. Nos confirma Al Jazeera, incluso publicaron un documento PDF de 212 páginas con los nombres, el género, incluso las cédulas de identificación de todas estas personas. En otra parte del reportaje empieza diciendo que de una manera muy gráfica cómo han estado ocurriendo estos momentos en la Franja de Gaza a cada hora, ¿no? Israel lanza a cada hora 42 bombardeos que matan a 15 personas, 6 de ellos menores, y dejan al menos a 35 heridos, y 12 edificios en la Franja de Gaza colapsan cada hora. En el recuento de todas esas horas, Al Jazeera confirma que el 73% de todas las víctimas civiles son mujeres, niños y ancianos, entre ellos 133 bebés menores de 1 año, cerca de 500 niños entre 1 y 3 años, más de 1000 niños entre 6 y 12 años y cerca de un centenar de supervivientes de la Nakba, que fue esa expulsión masiva de palestinos tras la creación de Israel en el año 1948. Concretamente, este reportaje de Al Jazeera se centra en los menores, y Al Jazeera recuerda que en las 3 semanas iniciales de la ofensiva israelí en la franja ha habido más víctimas en niños civiles muertos que desde el año 2019 en todas las demás partes del mundo en conflicto. Un promedio de 140 niños al día. Y no mejora el panorama. Seguimos con Al Jazeera, pero ahora hablando de las mujeres gazatíes que están tomando pastillas para retrasar sus ciclos menstruales en medio de la escasez de condiciones sanitarias para llevar una menstruación digna. Así es, Ángela, una noticia bastante triste, porque las mujeres en la Franja de Gaza no tienen ni privacidad ni agua. Entonces han decidido empezar a tomar una pastilla que se llama Noseristerona, que hace que se mantengan los niveles de la hormona progesterona, que hace asimismo evitar que se desprenda el útero de su revestimiento y por tanto se retrase el ciclo menstrual. Son unas pastillas que pueden tener efectos secundarios graves, pero las mujeres en Gaza dicen que en estos momentos no tienen más remedio que correr ese riesgo, ya que no hay condiciones sanitarias ni higiénicas en estos momentos de la franja para tener unas menstruaciones dignas. Apenas hay agua, no hay acceso a las compresas o a los tampones, y hay acceso a estas pastillas en las farmacias porque son menos comunes. Entonces las mujeres en Gaza están asumiendo ese riesgo en estos momentos. Bueno, Marta, vamos a abrir un poco la mirada, como diría usted, porque el conflicto palestino-israelí ha despertado a los líderes de América Latina, que piden responsabilidades a Israel por los ataques en Gaza. Esto es algo, yo diría, sin precedente y que no está sucediendo en otros lugares del mundo.
Pues sí, Ángela, América Latina lidera esa condena internacional más fáctica sobre Israel. Vamos a empezar con el Arab Weekly, que titula que cada vez se amplía más la brecha entre los países de América Latina e Israel tras los continuos bombardeos de Tel Aviv sobre la Franja de Gaza. Todo ello adquirió un tono más serio cuando Bolivia decidió romper relaciones bilaterales con Israel, pero las críticas también han venido de países como Colombia, Chile, incluso Brasil, Perú o Argentina, que tiene la mayor comunidad de judíos de la región. Por otra parte, Associated Press nos dice que Israel ha criticado pues estas condenas de los países latinoamericanos y han pedido que condenen los países latinoamericanos el ataque de Hamás contra el territorio israelí. Incluso Israel ha acusado a Bolivia de capitular ante el terrorismo y el régimen del ayatolá de Irán. Por otra parte, la BBC habla de las tensas relaciones que ha habido siempre entre Bolivia e Israel. No es la primera vez que rompen relaciones, la primera vez fue en el año 2009. Después se impuso una prohibición a los ciudadanos israelíes de viajar sin visa en el año 2014. Posteriormente, cuando llega Jeanine Áñez a la presidencia interina, revierte esa medida y vuelve a establecer relaciones bilaterales con Irán, pero un año más tarde llega Luis Arce a la presidencia, nos dice la BBC, y vuelve a imponer el visado a los israelíes. La última noticia es la que tenemos ahora, que es la nueva ruptura de relaciones bilaterales con Israel. Bueno, Marta, pues no deja de ser difícil hacer el cubrimiento de este tema, pero siempre agradecidos con usted por traernos el resumen de los medios internacionales. Gracias, Ángela.